Bueno, en esta noche vamos a ver el tema lecciones que aprendemos en la vida de José. Como en este mes hemos estado estudiando el libro de Génesis, hay un texto bíblico de los que hemos tenido que leer que tiene algunas enseñanzas que me parecen muy lindas. Y ese texto bíblico es Génesis capítulo 37, que es el que vamos a estar estudiando hoy. Y el tema es lecciones que aprendemos en la vida de José. No le puse una sola porque ahí hay algunas lecciones importantes, pero que considero que vamos a estar aprendiendo algunas de estas en esta noche. Amén. Quiero decirles a breves rasgos algunas de las lecciones que aprendemos en esta historia. ¿Qué hacer cuando ves algo mal en tu hermano? ¿Cómo evitar el odio, pleito o envidia entre los hermanos o entre los hijos, mejor dicho, entre los hijos? ¿Cómo un padre puede hacer? Otra lección que vamos a aprender allí es, ¿habla Dios a través de los sueños? Algunos preguntan, ¿será que todavía habla Dios a través de los sueños? ¿Cuál debe ser la actitud correcta con la que contamos las bendiciones de Dios? ¿Qué es la envidia y cómo evitar el pecado de la envidia? Algunas cosas, ¿verdad?, interesantes, en una lección no tan larga, porque no vamos a coger tantos versículos. Vamos a estudiar en esta noche Génesis capítulo 37, desde el versículo 1 hasta el 20. Y vamos a ver algunas pautas que nos enseñan cómo actuar frente a este tipo de problemas que muchas veces se nos presentan. Amén. Así que vamos a ver el primer punto. Y el primer punto es, ¿qué hacer cuando veo a mi hermano haciendo algo malo o desobedeciendo al Señor? ¿Qué debemos hacer? Vamos a Génesis 37 y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 4. A través de la historia de José vamos a aprender unas lindas lecciones en esta noche. Génesis 37, 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Bien, hasta ahí vamos a leer. José, el hijo de Jacob, tenía 17 años, pero a pesar de su juventud, ya desde esa edad se veía en José altos valores morales. No era como los demás. Los demás, dice la Biblia, que se escuchaba la mala fama de ellos. José no se acopló a ellos. José rechazó los malos actos de sus hermanos. Si veía a sus hermanos comportándose mal, José sabía que tenía que decírselo a su padre o llamarles la atención, no unirse a esos actos malos de sus hermanos. Seguramente sus hermanos le llamaron chismoso. Muchas veces así se le llama al que va a decir sobre el mal comportamiento de otro. Y al chismoso, por supuesto, nadie lo quiere. Pero en todo caso, José, hermanos, yo creo por lo que acabamos de leer, que no era un chismoso. Porque llevar el chisme tiene que ver con andar también en chismes y en cosas tergiversadas. Pero José se daba cuenta de lo que estaba mal en sus hermanos y se lo informaba a su padre. No se unió en su mal comportamiento, sino que lo denunció. Génesis 37, 2, la segunda parte dice:
e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José no se quedó calladito, vio lo malo y déjalo nomás. Que sigan haciendo lo que está mal, no importa. No, fue a decirle a su padre la mala fama de sus hermanos. ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Cuando vemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano que está haciendo algo malo o que está cometiendo un pecado contra el Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Lo debemos encubrir, taparlo, quedarnos calladitos, no decir nada? ¿Debemos llamarle la atención o debemos denunciarlo? ¿Qué debemos hacer? Es la primera lección que aprendemos aquí para nosotros. Vámonos a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Y yo voy a leer este texto en la versión de la Biblia textual, porque ahí está una traducción más apegada al original de este versículo, por supuesto. Mateo 18, 15, dice así: por tanto, si tu hermano peca. Mis hermanos queridos, en la versión de la Reina Valera dice, si tu hermano peca contra ti. Entonces eso significa que solo si peca contra mí. Pero en el original no dice si tu hermano peca contra ti. En el original dice si tu hermano peca, nada más. O sea, si usted ve a su hermano en algún pecado, ¿qué debo hacer? Ahí está la respuesta del Señor. Ve, repréndelo, estando tú y él solos. No dice tampoco la Biblia, si tu hermano peca, corre a contárselo a los demás. No, y José tampoco corrió a contarle a cualquier persona la desobediencia de sus hermanos. José se lo fue a decir a su autoridad, que era su padre. Ahí tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces nosotros, en lugar de hacer las cosas correctas, vemos a alguien que está mal, hablamos con la autoridad, corremos a decírselo a todos los hermanos de la iglesia, y eso no está bien. Dice, por tanto, si tu hermano peca, eso es todo, no tiene que ser solo contra usted. Si usted ve que su hermano peca, está haciendo algo mal, ve y habla tú con él solos. Si te escucha, eso significa, ¿qué quiere decir si te escucha? No solo si le escucha, sino que si le escucha y se arrepiente y deja de hacer lo malo, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha y sigue en lo malo, toma contigo a 1 o 2 para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. ¿Qué quiere decir? Ahí tiene que hacer lo que hizo José. José fue a su autoridad. ¿Qué hace usted? Si en la primera que fue a solas no le hizo caso, va a la autoridad. En este caso sería el pastor de la iglesia. No a otros hermanos y andar regando un chisme. No. Hay un proceso bíblico que se debe seguir. Hay gente que le encanta hablar y hablar y hablar y no tienen temor del Señor. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Y si nosotros hablamos y hablamos y hablamos lo malo que hace otro, Dios nos está viendo. Y aquí está el proceso bíblico. Si usted hace algo fuera de ese proceso, usted está mal. Y está pecando tan igual como el otro que está haciendo lo malo. Dice, ve donde 2 o 3 testigos para que quede firme toda palabra. Y si los desoye a ellos, o sea que ya hablándole una vez usted y él solo, ya hablando con el pastor, ya hablando de pronto con la directiva de la iglesia o con la junta de la iglesia, no obedece, sigue en ese mal comportamiento, ¿qué dice? Sea para ti como el gentil y el publicano. O sea, ahí ya lo tiene como que no es un hijo de Dios. O sea, esa persona no ha nacido de nuevo porque se le ha hablado una vez, se ha hablado con testigos, se ha hablado con la junta y no hace caso. Entonces, esa persona no es un cristiano. Y en otro versículo dice, dilo a toda la iglesia
para que no crean que así viven y están bien los cristianos. Entonces, mis hermanos, aquí nos enseña la pauta cuando nosotros vemos que alguien peca, que alguien hace algo malo contra el Señor. No tiene que esperar que el pastor haga algo porque puede que el pastor ni lo sepa. Usted lo sabe, usted habla con amor, con mansedumbre. Y luego, si no obedece, habla con el pastor. Eso es lo que manda Dios que hagamos. Pero también otra cosa que muchas veces algunos hermanos hacen es que no lo dicen y lo encubren. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros fallamos muchas veces al Señor, no debemos encubrir, sino que debemos de confesarle al Señor y alcanzaremos la misericordia del Señor. Amén. Mis hermanos, esto es lo bonito de la palabra del Señor cuando la estudiamos, que podemos conocer a Dios, nos permite descubrir cómo es el carácter de Dios. Aquí dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que encubramos lo que está mal. Pero si lo confesamos al Señor, alcanzaremos la misericordia del Señor. Amén. Vamos al segundo punto. ¿Cómo evitar el odio, celos y envidia entre los hijos? Entre los hijos. Yo creo que aquí la mayoría tiene más de un hijo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen más de un hijo? Levante la mano. ¿Cuántos tienen más? La mayoría tienen más de un hijo. ¿Cómo evitar el odio, los celos y la envidia entre los hijos? Creo que todo padre quiere ver a sus hijos unidos. Cada vez que me ha tocado conversar con una mamá o con un papá, lo que más les gusta es que sus hijos o sus hijas estén unidos. Bueno, ¿qué pasó con Jacob? Jacob tenía un cariño especial hacia José. Quizás porque lo tuvo en su vejez, quizás porque fue hijo de su esposa, de Raquel, la que él amó más. Y como él tenía un cariño especial, realmente la Biblia dice que era su favorito. La Biblia dice así, que lo quería más que a todos los demás. Le hizo una túnica de colores demostrando su amor hacia él, pero también demostró su preferencia sobre los demás hijos. Y eso él debió haber pensado que iba a afectarlos a los demás y que iba a traer amarga consecuencia sobre toda la familia. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que no debe haber favoritismo de parte de los padres hacia los hijos. Debe ser una persona que trate por igual a todos sus hijos. Si tiene 4 hijos, a los 4 hijos. Si le puede comprar algo especial a uno, tendrá que comprarle a los 4. Y si no hay para los 4, no hay para ninguno. Pero José hizo una túnica especialísima. Jacob, hizo una túnica especialísima para José. Vamos a ver el versículo 3, Génesis 37:3. Dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué fue lo que causó en sus hermanos? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Me imagino que cuando José se acercaba a ellos: ándate de aquí, le decían, tú eres lo peor, como se pelean los hermanos, no, tú eres el más feo, tú eres el más horrible, tú eres... Si los chicos así nomás pelean, peor viendo la preferencia de su padre hacia ese hijo. Yo no sé si aquí haya alguien que prefirió a uno más que a otro, pero
Eso no le agrada al Señor. Mire, ni aunque sea el más pequeñito, porque José era uno de los últimos, ¿no? Vino José y de ahí vino Benjamín. Pero no le agradó eso al Señor, porque si no, no lo dejara de una manera explicado aquí. Aquí dice, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Ahí deja claro la Biblia, una clara enseñanza, que lo que causó el odio y la ira y el aborrecimiento de los demás hermanos de José fue que su padre lo amaba más a él y lo prefería a él. Ya tenía 17 años, ya no era un bebé, pero aún así lo prefirió. Jacob debió haber sido consciente de que él era el representante del Señor en su hogar. No tenía por qué hacer diferencias amando a un hijo más que a otro. El varón es el representante del Señor en su hogar, es la cabeza en su hogar. Los hijos tienen que ver un buen ejemplo en ese hombre y lo mismo en esa mujer. Hay textos bíblicos que nos enseñan que cierta mujer también amaba más a su hijo y el otro amaba más al otro hijo. Todo eso nos da una pauta que no es correcto. Ahora, la vestimenta de colores que le dio a José, lo distinguía entre sus hermanos como alguien especial. ¿Por qué? Porque esa túnica de diversos colores, en ese tiempo, era señal de privilegio y posición jerárquica en la familia. Esa ropa era la ropa propia de un príncipe elegido para reinar. Entonces, para Jacob, ese era como un príncipe. Y los demás se sentían de pronto hechos a un lado. Cuidado, vaya a estar haciendo a un lado a uno de sus hijos o a uno de sus nietos, porque si tiene nietos, al igual tiene que ser para todos. El favoritismo que Jacob demostró hacia uno de sus hijos resultó en graves y profundos daños emocionales para toda la familia. ¿Es usted padre, madre? ¿Está mostrando más cariño hacia uno de sus hijos? ¿De qué manera le demuestra a sus hijos que los ama a todos por igual? ¿Qué hace para demostrarle a sus hijos que los ama a todos por igual? Creo que la palabra del Señor nos enseña aquí que debemos tener sensibilidad hacia los sentimientos de los otros, sus otros hijos. ¿Cómo se sienten cuando lo coge solo a José? ¿Cómo se sentían los demás? Tanto Jacob como su hijo José, repito, son un ejemplo de cuánto daño puede causar la falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otros, en especial cuando esos otros son miembros de la familia. Así que olvídese de su favorito, todos son sus favoritos, sus hijos, todos por igual. Amén. No puede haber uno mejor que otro. Yo me acordé aquí, mientras estaba leyendo este texto, que la iglesia también es una familia. Y, hermanos, nosotros en la iglesia, aquí estamos líderes y también hay algunos pastores, también está la iglesia en general. Como pastores tampoco debemos tener favoritos. A veces hay algunas personas que piensan, no, pero esos hermanos son los favoritos de la pastora, o son los favoritos del pastor. Pero hermanos, a veces no se comprende que de pronto son hermanos que se acercan más, no que uno hace ese tipo de acepción de personas. Yo quiero compartirles a ustedes que cualquiera de ustedes puede venir en cualquier momento cuando terminamos los cultos. Nosotros siempre estamos listos para atender a cualquier hermano que se acerca. Y no solamente atenderle en un problema. Por ejemplo, ayer se nos acercó una hermana
que no siempre está cerca, pero vino y compartió. Y me dice, pastora, quiero contarle algo. Yo, vamos, hermana, cuénteme. Y me dice, quiero contarle cómo me fue en mis vacaciones. Qué lindo escucharle, hermanos. Porque escuchamos a veces problemas de salud y siempre estamos escuchando problemas y está bien. Pero también si tiene una alegría que contar, comparta la alegría, que para nosotros también es una alegría escucharle. Siempre, hermanos, siempre estamos después del culto del domingo. Y si quiere una cita, escríbame, que los jueves en la tarde, a veces cuando hay personas que quieren hablar, yo separo ese tiempo. Cuando no, dejo ese tiempo para hacer una reunión. Quizás haya un problema, hermanos. En mi caso, yo casi no me gusta mucho atender consejería o cualquier situación por teléfono, pero es porque a mí me duele un poco el oído cuando estoy mucho tiempo en el teléfono. Yo hablo un ratito y de ahí ya. Yo no soy de estar mucho tiempo en el teléfono. Pero si alguien quiere conversar para una consejería o quiere conversar una alegría que ha tenido, quiere compartir con alguien, ahí estamos, hermano, escríbame un mensaje, venimos más temprano o salimos más tarde y conversamos. Nos quedamos un ratito hasta más tarde y conversamos. O si no, preferible hasta por Zoom, pero no tanto por teléfono, porque eso en mi caso a mí me afecta. Yo prefiero una conversación personal o hasta escribir o un audio, que no me pongo ese teléfono aquí cerca. No es entonces que no les quiero contestar. Yo varias veces les he compartido, mejor escríbame, pastora, quiero hablar con usted, venga más temprano al culto, o hoy nos quedamos para después del culto y nos vamos a la oficina, conversamos, hermano. Puede ser antes, puede ser después, o el domingo después del culto. No hay favoritos. Lo que pasa es que a veces hay hermanos que se acercan más y de pronto conversan más que otros, mis hermanos. Siempre hay el anhelo de compartir con todos los hermanos de la iglesia. Amén. Vamos al tercer punto. ¿Habla Dios a través de los sueños? Vamos a ver Génesis 37, versículos del 5 al 8. Génesis 37, del 5 al 8. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, mire, porque le contó el sueño. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban hacia el mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Qué tremendo, ¿no? Mire, Dios tenía planes especiales para José y desde temprana edad se lo hizo saber mediante ciertos sueños. Porque no fue uno solo. Aquí yo les pongo solo el uno porque si no se haría más largo el tiempo. Pero fueron varios sueños que le dio. Dios le mostró a José los planes que tenía a través de sueños. También podríamos ver más adelante otros textos bíblicos que nos habla que el Señor le hablaba a algunas personas a través de sueños. El Señor puede hablarnos. A ver, diga, el Señor puede hablarnos. Ahora voy a decir otra cosa. El Señor puede hablarme o hablarnos a través de sueños. Puede revelarnos ciertas cosas a través de sueños. En especial advertencias o mostrarnos su voluntad o darnos algún mensaje que Él tenga para nosotros. Pero son sueños en los que se revela algo para nosotros, no en los que supuestamente nos revela la vida ajena. A veces nos acostamos de pronto pensando en alguna persona y soñamos con esa persona. Yo le digo porque hay gente que ha venido y me ha dicho: pastora, quiero contarle algo, dígame. El Señor me ha revelado que tal hermano está en pecado.
¿De qué manera le ha revelado el Señor? Tuve un sueño anoche. No, eso no es garantía para el pastor. ¿Me entiende? Creemos que Dios revela a través de los sueños algo especial para nosotros mismos, algo especial para usted mismo. Por ejemplo, en alguna ocasión vi de una hermana, dice que Dios le mostró a ella que otra persona andaba en pecado de fornicación y se lo mostró a través del sueño. ¿Qué iba a mostrar esas cosas el Señor? Entonces, mis hermanos queridos, Dios puede mostrar muchas cosas, pero tenemos que tener cuidado con qué clase de sueños nosotros tenemos. Si son sueños que Dios nos está revelando, hay sueños que son de Dios, pero hay sueños que son porque comimos mucho, hay sueños que son de la carne, pero sí Dios se revela o revelan su plan para nosotros, muchas veces a través de sueños. Hay que tener cuidado. ¿Cuál debe ser la actitud correcta con la que contamos las bendiciones del Señor? Porque para José estos sueños que Dios le estaba dando eran una bendición. Le está mostrando como que él iba a reinar o que iba a gobernar sobre sus hermanos. ¿Cómo lo cuenta ahora? Este es otra situación. Primero debemos tener cuidado, hermanos. ¿A quién le contamos nuestros sueños? Y cuando le estoy diciendo sueños me refiero a quién le contamos las bendiciones que Dios nos da. O una bendición que sabemos que vamos a recibir. Porque hay mucha gente envidiosa. Y usted no puede contarle a cualquiera, porque la gente que es envidiosa no se va a alegrar, sino que le va a dar coraje. Por eso usted dígale al Señor: Señor, ayúdame a conocer a quién le puedo contar mis alegrías, mis triunfos, las bendiciones que tú me das. Aquí José se lo contó a sus hermanos que ya le tenían coraje, le tuvieron más coraje, dice la Biblia. Ya le tenían y fue peor. Eso es lo primero que debemos aprender aquí. Y lo segundo que aprendemos en este punto es que debemos tener cuidado con las actitudes con las que contamos las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque parece que José se sentía orgulloso. Eso era de pronto un pecado con el que el Señor tenía que tratar con la vida de José. Y por eso pasó todo lo que pasó, para aprender la humildad. No, él empieza a contar a sus hermanos: miren este sueño que yo tuve, que yo voy a estar por encima de ustedes, haciendo alarde de lo que tenía. Ya era un joven de 17 años, ya no era un niño. Los niños sí son así. Los niños le dicen a las ñañas: mira lo que yo tengo más que tú, tengo algo más rico que tú, cosas así. Pero él era un joven de 17 años, ya sabía lo que podía causar, y causó, porque aumentó el odio de sus hermanos hacia él. Cuando contamos las bendiciones del Señor, ¿por qué las contamos? ¿Porque queremos sacarle pica a otro? ¿Qué intención hay en nuestro corazón? Hay una hermana que sabe decir: voy a sacarle pica a tal hermano. Yo siempre le he dicho: hermana, no diga eso, no es bueno, no es bueno. Mire lo que le pasó a José. Nunca haga algo por sacarle pica, nunca haga algo por lamparosear, nunca haga algo para que lo admiren o por sentirse orgulloso, por jactancia. Si va a contar una bendición, pídale al Señor que le dé una actitud de humildad y sencillez. O si no, mejor ni la cuente, quédese bien calladito. Porque a nadie le gusta ver a otra persona que alardea de lo que tiene. Tenemos que aprender a ser humildes. Vamos al siguiente punto. ¿Qué es el pecado de la envidia? Vamos a ver qué aprendemos de este pecado, cómo podemos vencerlo. Génesis 37, del 18 al 21, dice: ya los hermanos de José ya le tenían coraje y ya le tenían envidia. ¿Qué pasó? ¿Qué ocasionó la envidia en ellos?
Génesis 37, 18 al 21 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Mire hasta dónde les llegó el odio que le tenían a José, que llegaron a conspirar contra él para matarle. ¿Qué es la envidia, mis hermanos? La envidia es un sentimiento. Ellos primero empezaron con ese sentimiento de odio, de envidia. Pero ese sentimiento puede llevar a la persona a cometer graves pecados, como este deseo que hubo en los hermanos de José de querer matar a su propio hermano. ¿Por qué? Génesis 37, 19 dice: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Seguramente se burlaron, se rieron, cuántas cosas habrán pensado ellos, pero decidieron matarlo a José. Esa fue la intención de ellos. Hermanos queridos, la envidia es como una carcoma en los huesos, dice la Biblia. Es un pecado. Y el apóstol Santiago nos enseña sobre esto. Santiago 1, 14 al 15. Vamos, por favor. Vamos a ver Santiago 1, 14 al 15. Dice así: sino que cada uno es tentado, mire, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quiero leerle este mismo versículo en otra versión para que lo podamos entender más claramente. Santiago 1, 14 al 15, se lo voy a leer en la versión de traducción del lenguaje actual. Dice así: cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Cuando somos tentados, viene de nuestros propios deseos, que eso nos arrastra y nos domina. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. ¿Por qué el pecado de la envidia? Había malos deseos en el corazón de los hermanos de José hacia José. Ya había esos sentimientos de envidia, ya había esos sentimientos de ira y odio. Mire, por eso a veces yo me pongo a pensar, los hombres que matan a las mujeres, ¿cuántos casos se han dado en Ecuador? Esto no es que de la noche a la mañana la mató. Algún coraje ya sintió contra ella y le fueron dando lugar a ese coraje. Y ese coraje fue creciendo y creciendo, porque aquí dice la palabra que cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Y esos malos deseos nos llevan a pecar. O sea, cuando llegaron al acto de matar a su esposa, a su mujer, es porque ya había algo en ese corazón maquinando. Lo mismo cuando un hombre cae en adulterio. No es porque de pronto ya cayó, no. Algo le gustó, fue guardando eso en su corazón, después otra vez le vio y una sonrisita y se fueron a tomar un cafecito y fueron por aquí, por allá y poco a poco. Los malos deseos que hay en el hombre, si se le da lugar, dice la Biblia, dice, los malos deseos nos llevan a pecar, nos llevan poco a poco. Entonces por eso hay que cortar las cosas desde el principio, no permitir. Si usted sabe que eso puede llevarle, entonces no, antes, porque sé que soy carne y sé que puedo fallar.
Hay gente que dice, no, yo no voy a fallar, a mí no me pasa nada. Entonces, ¿qué se cree? ¿Superman? ¿Supermujer? ¿Superhombre? No, ninguno es superhombre, ninguno es supermujer, no hay superhombres. El único superhombre fue Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra como hombre. Y aún él fue tentado, pero él supo cortar, hermanos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Había deseos malvados en el corazón de los hermanos hacia José. Habían sentimientos de envidia, ira, odio. Y esos malos pensamientos dieron lugar a acciones malvadas. Vieron venir a José, querían matarlo. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Si no hubiera sido por uno de los hermanos que dijo, no, por favor, no lo matemos, lo mataban los demás. Pero por él decidieron no matarlo. Pero igual fue como que lo mataron para su padre. No les importó ni el padre. Lo vendieron a unos madianitas que iban camino a Egipto. Actuaron mal. Hermanos, si alguien le da lugar a la envidia, la ira o el odio, permite que estos sentimientos se aniden en su mente, en su corazón, sea hacia su hermano, hacia su vecino, hacia su compañero de estudio o de trabajo. Esto va a ir llenando su mente de tal manera que va a querer algo malo para esa persona. No debemos permitir. ¿Cómo se vence ese pecado de la envidia? Primero, pedir perdón al Señor, reconocer que eso está mal. No debemos tener envidia contra nadie y hay que reconocer. Si hay algo así en nuestro corazón, reconozcamos y pidamos perdón al Señor. Eso es lo primero, porque Él es el único que puede librarnos de todo pecado. Esto no es como una enfermedad. La enfermedad uno la cura con una pastillita, pero la envidia no se cura con una pastillita. La envidia se cura buscando a Cristo. No hay más. Buscando a Cristo en oración. Y una vez que usted reconoce el pecado y pide perdón, hay que luchar contra ese pecado. No darle cabida ni en la mente ni en el corazón. Filipenses 4:8, mira lo que dice. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Si de pronto se vino un mal pensamiento a su mente, que tiene que ver con envidia, odio, coraje, resentimiento hacia algún hermano, enseguida rechace eso. Y mire lo que dice la Biblia. Hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Si yo estoy pensando mal de mi hermano, eso no es bueno. Entonces mejor debo rechazar ese pensamiento, porque si le permito que siga ahí, va a terminar dañando mi corazón. Va a terminar enfermando su corazón. Entonces dice la palabra, en todo lo que es justo y bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Pensar en lo que es agradable, en lo que es bueno. En la otra versión dice en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es agradable a Dios. Usted sabe cuando un pensamiento no agrada a Dios porque usted tiene al Espíritu Santo. Ahí pídale, Señor, por favor, quita estos pensamientos de mí. Mi única ayuda eres tú. Amén. Y 2 Corintios 10, del 4 al 5, yo quisiera que veamos también este versículo que nos ayuda a vencer pecados de envidia. O cualquier tipo de pecado, no solo de envidia. 2 Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todo pecado es una fortaleza. ¿Cómo vencemos? Con las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son esas armas? La oración, buscar a Jesús, buscar la palabra, congregarse, el Espíritu Santo,
Las armas de nuestra milicia no son carnales. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento de cualquier pecado, todo mal pensamiento, uno tiene que llevarlo cautivo, analizar, Señor, este pensamiento es tuyo, no lo es, usted sabe porque usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Si no es, entonces llévelo cautivo, Señor, yo llevo cautivo este pensamiento a tu obediencia y no me voy a dejar dominar por el pecado, cualquiera que sea ese pecado. No nos debemos dejar dominar, porque nosotros ahora somos libres. Y si nos dejamos dominar, vamos a volver a estar bajo el amo que es el pecado. Y eso usted y yo sabemos que es terrible porque ya lo vivimos y Cristo nos sacó de eso. En tercer lugar, ¿cómo vencemos un pecado como el de la envidia? Debemos recordar que todo lo que nosotros tenemos es lo que Dios nos ha querido dar. Y todo lo que su prójimo tiene es lo que Dios le ha querido dar a su prójimo. Esto es tan importante, hermanos. Nosotros, cuando un hermano recibe algo, usted tiene que alegrarse. Y cuando un hermano sufre, usted tiene que sufrir por ese hermano. Mire, no solo hay diferencias en los talentos y dones que Dios nos da. A unos de pronto le da Dios el don de evangelista, a otro de pastor, a otro de maestro. Hay diferentes dones. Hay diferentes talentos. A la una le dio Dios el talento de cocinar riquísimo. A la otra le dio el talento de hacer estas cosas tan bonitas, de decorar. A otro le dio el talento de vender. Diferentes talentos, pero no solo hay diferencias de dones y talentos. También hay diferencias en las bendiciones del Señor. Dios puede bendecir a quien Él quiere y nosotros no tenemos por qué resentirnos. Eso es algo importante. A veces aún dentro de la misma iglesia la gente todavía no madura y piensa que lo que le da a otro tiene que darle a él. No, Dios es libre de darle a quien Él quiere lo que Él quiere. Y dice la Biblia que nosotros, con lo que nos dio a nosotros, debemos estar contentos. Cuando hay contentamiento, nosotros no vamos a tener envidia, porque nosotros estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Puede tener el otro lo que sea, pero a mí me dio Dios esto, Él me lo quiso dar a mí, Él sabe por qué. Entonces estamos contentos. Primera de Samuel 2:7 dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios bendijo más a una persona económicamente, fue Él que le dio. ¿Por qué se va a resentir usted? Usted alégrese, porque Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Eso no viene del hombre, eso viene de Dios. Por eso a veces la gente se pelea por los partidos políticos. ¿Quién puso a Daniel Noboa? Lo puso el Señor, hermanos. Lo puso el Señor. No hay gobierno que no se ha puesto sino por Dios, nos guste o nos disguste. ¿Quién puso a Guillermo Lazo? ¿Quién puso a Lenín? ¿Quién puso a Correa? Nos guste o nos disguste, en medio de todo, Dios es soberano. ¿Quién es el que bendice de pronto a otro hermano más que a nosotros? Es Dios. Gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios porque a nosotros no nos falta el pan, no nos falta la comida. Que en lugar de estar viendo lo que tiene el otro y lo que no tiene, deberíamos ver lo que sí tenemos y dar gracias a Dios por eso. Amén. Aprendamos a contentarnos con lo que tenemos y alegrarse cuando sus amigos reciben bendiciones del Señor.
Y en cuarto y último lugar tenemos que debemos entender que si gastamos nuestra energía emocional en la envidia o en los celos, vamos a perder de vista lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque estamos viendo solo lo que Dios está haciendo en otro, pero perdemos de vista lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios tiene un lugar y un plan que Él quiere cumplir en cada uno de nosotros. Dios tiene un plan especial para usted, en su lugar. Algunos trabajos de pronto obtienen mayor reconocimiento que otros, pero recuerde, todos somos importantes para el plan de Dios. Todos. Por lo tanto, debemos estar contentos con lo que Dios nos da ahora. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Amado Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos y te damos gracias por estas lecciones que aprendemos en la vida de José. Cuánto tuvo que aprender este joven, Señor. Y a veces nosotros pensamos que las cosas son de la noche a la mañana. Pasaron muchos años para que esos sueños que tú le diste se hicieran una realidad. Porque primero tú tenías que trabajar con su carácter, primero tenías que trabajar con su orgullo, porque él era el engreído de papá. Fue muy golpeado para llegar a donde tú lo pusiste. Porque a veces, Señor, los golpes de la vida nos enseñan a madurar, a ser humildes. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes siempre a tener contentamiento, Padre. Ayúdanos a poner en práctica estas lecciones que hemos aprendido en la vida de José. Te lo ruego, Señor, y que cada uno de nosotros, Padre, encuentre estas maravillas que encontramos en tu palabra cada vez que hacemos nuestros devocionales. Podamos entender qué es lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a alegrarnos con los que se alegran y a llorar con los que lloran, a sufrir con los que sufren. Quita, Señor, cualquier envidia, cualquier resentimiento, cualquier celo, cualquier cosa desagradable, cualquier pecado que te desagrade de nosotros, y ayúdanos a vivir siempre para agradarte. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén, amén.